Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Veo que hay mucha gente que se manda a hacer fusiones, ¿sí? Hoy se dicen plomeros, y los plomeros quedamos erradicados del planeta. Plomero es que antes, por ejemplo, tenían los caños metálicos, ¿sí? Y los soldábamos con plomo, la cañería de plomo, ¿sí? Soldábamos la cañería. Eso eran los plomeros. Ahora son fusionadores, no son plomeros. Está mal dicho, pero bueno, en la jerga se llaman plomeros. Hago un pequeño tutorial para que se den cuenta de que no es así nomás. Uno cuando cobra, por ejemplo, una fusión está entre 12 y 17.500 pesos una fusión, lo que yo cobro. Siempre me trato de manejar con rangos mínimos de precios, ni barato ni económico, accesible, que es diferente. No soy barato ni económico. ¿Por qué soy accesible y no barato? Porque hay consideraciones generales que no todos tienen en consecuente, ¿no? Por ejemplo, el caño de 20, que sería de media, el caño de 25, que sería de 3/4, ¿no? Una equivalencia en milímetros, ¿sí? El pasaje de lo que serían caños roscados, más o menos para que tengan una idea. El caño de 32 1 pulgada, caño de 40 1,25 pulgadas, caño de 50 1,5 pulgadas, ¿sí? Caño de 63 2 pulgadas. 75, 90, 110, 160, eso no lo van a usar nunca. Yo he fusionado hasta 90. Después esto no tuve la suerte de fusionar 110 y 160 milímetros. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, cada caño, ¿sí? El de 20, el de 32, ¿sí? El de 1 pulgada, ¿sí? Tiene su segundo de enfriamiento, su profundidad en milímetros, su tiempo de enfriamiento. Esto puede variar con el caño de 20, con el caño de 25 o con el caño de 32. ¿Por qué puede variar? Por ejemplo, si vos tenés un caño de 32, ¿no? Un caño de 20, ¿sí? Línea azul es para agua fría. Si vos tenés un caño de 20, línea roja, ¿sí? Es para agua caliente. ¿Por qué se desfasa el tiempo? Y porque, por ejemplo, si vos fusionás agua fría, es todo el rango igual. Es todo exactamente el rango igual. 5 segundos de calentado, ¿sí? La profundidad 14 milímetros, 1,4, yo le digo, ¿sí? Y 3 segundos de enfriamiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a fusionar un caño de agua caliente, primero que le voy a calentar 6, ¿sí? Para que tenga más temperatura, un poquito más de temperatura. Y lo voy a dejar enfriar 5 segundos, 2 segundos más. ¿Por qué el de agua fría y el de agua caliente es diferente? Y eso revisen los tutoriales y nadie le va a decir esto. ¿Por qué? Porque el agua caliente, cuando vos la infringís a una temperatura, el agua caliente hace vapor. Entonces ese caño va a juntar mucha más presión si no tiene ruptor de vacío. ¿Qué quiere decir el ruptor de vacío? El despeje de gases. Está que se ubica al lado del tanque y supera la altura del tanque con una curva. Ese es el ruptor de vacío. Entonces, si no tiene ruptor de vacío o lo tiene, yo igual me manejo con estos rangos. Porque si vos, por ejemplo, respetás el rango para agua caliente 5 segundos y 3 de enfriamiento, el caño de acá a un mes, 2 meses te empieza a perder. ¿Está? Es lo mismo para el caño de 25, el de 32, el de 40, el 50. Exactamente igual. Es exactamente igual, ¿sí? Ahora, la profundidad. ¿Por qué es muy importante la profundidad? Bueno, hay gente que lo calienta el caño de 20, por ejemplo, ¿sí? Una curva de 20, ¿sí? 1,4 o 14 milímetros. Está listo. Hay gente que le da una profundidad de 14, como dice acá. Está mal. ¿Sabes por qué está mal? Porque si vos calentás el caño 14, te estás pasando. ¿Por qué te estás pasando 1,4 milímetros o 14? ¿Sí? Porque vos cuando lo calentás 14, la aureola se formaría a 1,5 a 1,6. Entonces, si vos una perfecta fusión es cuando se juntan las aureolas. La profundidad
la inserción macho a la inserción hembra, cuando se juntan las caras internamente, ¿sí? Cuando se juntan las caras internamente, está, ¿ves? No sé si se llega a apreciar ahí. Se juntan las caras internamente, entonces vos lo tenés que calentar, por ejemplo, el caño de 20 lo tenés que calentar a una profundidad de 1,3, 1,2, 1,2 para que la aureola te supla esos 2 milímetros que te faltan. Entonces, 1,2 más 2 milímetros de aureola, ¿sí? Tenés 1,4 exactamente, y te puedo asegurar que se juntan las caras, porque si por ejemplo vos respetás esto, lo calentás a 1,4 o 14 milímetros, ¿sí? Adentro se cierra la circunferencia, y ahora lo voy a mostrar. ¿Me entendés? Es muy importante respetar las cosas. Por ejemplo, si vamos a fusionar un caño de 25 que sería de 3/4 y yo lo caliento 1,4, ¿sí? Un 4 de mierda, perdón. 1,4 para que la aureola, que son 2 milímetros, ¿sí? La fusión estaría en 1,6 exactamente. Y después, por ejemplo, está la fusión a destiempo. ¿Qué quiere decir la fusión a destiempo? Por ejemplo, si tengo una pieza de 20, una pieza de 32 o una de 25, ¿sí? Acá tengo una pieza de 25. Si yo tengo que fusionar, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo que fusionar una pieza, ¿sí? Tengo un caño y no tengo lugar para fusionar, ¿sí? No tengo lugar para fusionar, para meter la termofusora. Entonces el caño lo rompo un poco más la pared, meto presión, caliento acá, caliento este, ¿sí? 14 segundos, ¿sí? ¿Ves? 7 segundos de calentamiento. Entonces a esta pieza le doy 14 segundos. ¿Por qué 14 segundos? Porque después me queda calentar esta pieza para envainar el caño que me falta, ¿sí? Eso es una fusión a destiempo. ¿Está? Cuando la fusión a destiempo, primero dijimos que se le da 14 segundos, el doble, ¿sí? Cuando nosotros fusionamos una pieza en destiempo, que no nos da el rango para fusionar todo junto, porque no nos entra la termofusora. Vos decís, rompo más la pared, sí, pero si tenés más caños, ¿me entendés? Tenés que hacer una fusión a destiempo, tenés que romper un poco más la pared, sacar el caño para no lastimar los otros, no calentar y no generar un daño mayor. Entonces, calentamos la pieza 14 segundos a 15 y la envainamos, esperamos, ¿sí? 2 segundos y la dejamos enfriar. Entonces, primero metemos presión para que se forme la aureola y se encuentren las caras internamente, macho-hembra, inserción macho a inserción hembra. Después metemos la pieza que falta, ¿sí? 7 segundos, y cuando nosotros la juntamos, tienen la misma temperatura ambas piezas. Eso es una fusión a destiempo, pero tenemos que esperar muchos más segundos de este lado porque ejerció una presión X. Entonces, cuando calentamos, terminamos de calentar, esperamos ahí unos 5 segundos. Eso es una fusión a destiempo. ¿Me entendés? Oh, es muy caro el plomero. Sí. Pero saber esto ejerció mucho conocimiento, mucho sufrimiento, mucho dinero. ¿Me entendés? Entonces, no se piense que es comprarse una termofusora, ¿sí? Y ponerse a fusionar. Porque si no sabes esto, estás en el fondo del océano. Muchas veces hicieron cagadas. Y por barato terminaron llamándome a mí. Saludos. Bueno, lo que me olvidé de decir, que es muy importante, yo cuando practico un oficio, ¿sí? Lo trato de elevar a la enésima potencia, ¿sí? Trato de ser mejor, no que los demás, sino que yo. Trato de superarme a mí. Y lo que es muy importante, primero es limpiar la superficie con alcohol. ¿Por qué? Pues qué boludez, yo fusioné, hace muchos años que fusiono. Sí, bueno. Cuando nosotros manipulamos el caño, la mano produce grasa, ¿sí? Y cuando estamos trabajando tenemos la mano sucia. Entonces el caño se engrasa, microscópicamente se engrasa, ¿sí? Entonces ese caño queda con suciedad. Por eso es muy importante limpiar la superficie con un trapo limpio, ¿sí? No con algodón, sino con un trapo, ¿sí? Blanco, o que esté limpito. Entonces limpiamos las impurezas para después fusionar. Y también es muy importante, he visto, por ejemplo, que lo cortan con un cuchillo, con sierra, o lo lijan acá para que quede mejor. No.
con esto se corta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vos lo cortás con esto, con tijera de termofusora, ¿sí? Que no te viene la termofusora, la tenés que comprar aparte, Garcas, ¿sí? ¿Sí? ¿Ves? Te queda un corte perfecto, ¿sí? No queda rebarba, el caño no se raya, ¿sí? Y no te queda ranurado. Entonces a futuro no te genera ninguna pérdida a futuro, ¿sí?